Bienvenidos a Reloading, tu programa de investigación sobre eSports. Las apuestas en los deportes electrónicos están cada vez más extendidas, pero ¿conocemos realmente todo lo que ocurre detrás de ellas? Hoy en Reloading analizamos este complejo tema. Quédate con nosotros porque empezamos ya. Los eSports están empezando a coger algunas costumbres de los deportes tradicionales como son las apuestas. Eso sí, en este sector hay un montón de variables y muchas veces es la propia fanbase la que ha incentivado que esto crezca como la espuma. Hoy vamos a hablar con algunas personas que son muy cercanas al mundo de las apuestas de los eSports y empezamos por allí. Tenemos a Andrinos, bienvenido. Gracias. Bueno, tú eres tipster, autodidacta, has sido exjugador semiprofesional de CSGO y empezaste dando pronósticos en Twitter y ahora mismo lo haces de una forma más profesional. Sí, bueno, ahora mismo tengo un grupo privado de gente donde yo les digo a lo que tienen que apostar y ellos, pues bueno, me hacen caso y apuestan. Muy bien, pues nada, vamos a hablar un poquito de apuestas también con Sergio Gott, bienvenido. Hola, gracias a ti por invitarme. Bueno, tú eres periodista especializado en eSports y también tienes muy cerquita el mundo de las apuestas, ¿lo conoces? Sí, la verdad es que sí, yo, vamos, desde el mundo del deporte, desde hace un montón de tiempo me gusta apostar por darle un poquito un plus a los partidos que voy viendo y sí, la verdad que lo sigo desde bastante de cerca. Muy bien, muy bien. Por aquí también tenemos a Alex Robleno, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, tú eres exjugador profesional de CSGO, consultor en eSports especializado en apuestas y también en integridad deportiva. Tienes un currículum muy amplio. Así es, después de dejar de jugar había que trabajar en algo y las apuestas y la integridad deportiva ha sido un sector donde ha habido mucha demanda. Y también tenemos a Hugo Pazos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo en realidad soy abogado especialista en el mundo de las apuestas deportivas y la verdad es que es un mundo muy interesante legalmente hablando. Muy interesante y sobre todo un poco desconocido en el sector de los eSports y es por ello que en este programa de Reloading vamos a hablar de este tema. Bueno, las apuestas en el mundo de los eSports ya las tenemos un poquito más normalizadas. Yo conozco a mucha gente que apuesta con perfiles de todos los tipos, jugadores profesionales, casters, en fin, mucha gente de la comunidad de los eSports apuesta. Aunque tengo que decir que me ha costado bastante encontrar gente que quisiera venir a hablar al programa. Yo creo que esto es un poco sintomático, Sergio. No sé si es que el mundo de las apuestas sigue estando mal visto o es que somos un poco hipócritas. Yo creo que un poco de ambas cosas. Sí que es cierto que no está muy bien visto, pero al igual que los eSports, lo que pasa es que juntas dos facetas de ocio que siempre se han tenido en cuenta como que es un vicio, hablando mal. Totalmente. Entonces, las juntas todos en un sector y se tiene una imagen de la persona que es bastante difusa de lo que es la realidad. Las apuestas con control, vamos, yo no le veo ningún problema, la verdad. Yo tampoco le veo ningún problema, pero sí que es verdad que acarrea pues el desconocimiento, ¿no? de la gente y sobre todo los prejuicios que ya arrastra el mundo de los eSports si encima le metes las apuestas deportivas. Sí, porque tenemos la imagen del típico dependiente que lo pasa mal, que se engancha como si fuera una droga. Claro. Y claro, eso es la imagen que se tiene ahora mismo de un sector tan nuevo como viene siendo el de los eSports, pues la verdad que para el público general no está muy bien visto. No está muy bien visto. Andrinos, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las principales diferencias entre las apuestas en deportes tradicionales e eSports? Pues vamos a ver, las apuestas en eSports creo que la gente que apuesta es porque está metida en el mundillo, digamos. Tú puedes apostar por tu equipo, al igual que en deportes tradicionales, como puede ser si eres del Madrid, apuestas por el Madrid, pero en eSports creo que la gente tiene más control. Quiero decir con esto, la gente está mucho más informada porque está puesta en el tema. La gente que suele apostar es porque juega Claro. o porque tal, entonces tiene mucha más información. Alex, no sé si coincides tú un poco con esta visión que tiene Andrinos. ¿Cómo es el perfil de la persona que apuesta en eSports? ¿Suele tener unos conocimientos más elevados a la media?
Hombre, los primeros en llegar siempre son la gente que más controla, como él decía, y yo creo que progresivamente a más llega el más media, más llega el público general los deportes electrónicos, pues más probable es que pues, el perfil de usuario normal o más parecido al deporte tradicional, que apuesta independientemente del conocimiento, pues se va igualando, ¿no? Hugo, ¿tú cómo lo ves? ¿La gente que apuesta en eSports tiene un poquito más de conocimientos que la media en comparación con deportes tradicionales o son perfiles parecidos? Entiendo que al final la gente, bueno, la apuesta hay que partir de la base que es una actividad de ocio y entretenimiento en el que tú apuestas una cantidad de dinero en función de siempre basándote en unos parámetros familiares y económicos para no pasarte. Y la gente al final luego apuesta al deporte que le gusta. O sea, los aficionados a eSports apostarán a eSports y a la gente que le gusta el fútbol o otro tipo de deporte, pues apostaré a esos deportes que son más considerados más deportes tradicionales. Efectivamente. Bueno, tenemos un perfil muy interesante, bueno, tenemos varios perfiles muy interesantes, pero a mí me ha llamado la atención el de Andrinos, porque tú eres tipster, que es algo que la gente no conoce mucho, es un término todavía al que no estamos muy acostumbrados. Para la gente que no sepa en qué consiste tu profesión? Pues es un asesor de apuestas deportivas, es decir, tú aconsejas a la gente pues a qué debe apostar, con cuánto tiene que más o menos entrar según lo que tenga y basándote en los stakes, que para la gente que lo vea en la tele dirá ¿qué es un stake? Pues es el grado de confianza que el tipster dice para un pronóstico. Es decir, si por ejemplo si es una escala del 1 al 5, pues más confianza, la más alta de todas sería 5. Y el tipster les dice más o menos lo que tienen que apostar. ¿El perfil del tipster es igual en eSports que en deportes tradicionales? Sí. Muy parecido, sí. ¿verdad? ¿Y no te sientes muchas veces como con mucha responsabilidad? Porque al final la gente está apostando su dinero escuchando un poco lo que tú dices. Sí, tienes responsabilidad, pero es como la bolsa. Si tú confías en un broker bueno, a la larga siempre vas a ganar. Es decir, esto no es una cosa a corto. Es decir, a largo, pues con mis conocimientos, siempre creo que mis clientes van a ganar. Porque yo tengo, por ejemplo, más información que lo que puede tener las casas de apuestas. Entonces siempre... ¿Y cómo funciona esto? Porque me comentaste que tenías un grupo cerrado. ¿Normalmente son gente que se afilian a este grupo o cómo va? Sí. Son gente que se mete, habla conmigo y se meten directamente al grupo. Muy bien. Muy interesante. La verdad que un perfil bastante desconocido, pero que cada vez es más habitual. Sí que es cierto que las casas de apuestas se han empezado a meter hace muy poquito en el sector de los eSports. Y Alex, yo no sé si precisamente las casas que se han empezado a meter se han metido un poco a ciegas o tienen realmente conocimiento del mercado. Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Las casas de apuestas tienen dos formas de funcionar. Generalmente o tienen un equipo de traders propio o confían en un proveedor de datos, ¿vale? Y existen proveedores de datos que en los últimos años, sobre todo en 2016-2017, han empezado a utilizar los eSports como pues, un elemento así catalizador de la venta y como un poco un producto ya buque insignia, porque le veían futuro. Ha habido casas de apuestas que han ido detrás de la adopción de, pues cuando había un proveedor se han metido, y sí que es verdad que tanto en España como sobre todo a nivel internacional, sí que hay casas que desde el primer momento han apostado por los eSports. No sabemos bien muchas veces si porque creen en el producto en sí o como modo de captación, ¿no? Como la primera vía de toque para gente joven que a lo mejor por la vía tradicional, por prensa escrita, etcétera, no puedes llegar a ellos, y que también ha decidido montar su equipo de trading y apostar fuerte por esto. Pero al final las casas de apuestas deportivas que quieren empezar en este sector tienen que contar con gente especializada, porque si ya en la propia sociedad tenemos un amplio desconocimiento de lo que es el sector de los eSports, las casas de apuestas también se han tenido que adaptar, ¿no?, a esta tendencia. Sí, generalmente, salvo quitando ese pequeño reducto, ¿no?, que puede ser el ideal de montar directamente un equipo de trading para esto, fichando un experto de cada título, etcétera, pues el resto, un poco eso ha sido mi trabajo también. Coordinar pues qué proveedores, coordinar al equipo de trading y un poco hacer de puente entre la realidad y el know-how en gestión de apuestas deportivas y de riesgo que puede tener un equipo de trading de deporte tradicional y un producto que está creciendo y que todavía para ellos, desde luego, si para nosotros es desconocido, para ellos lo es aún más. Totalmente. Sergio,
Ha cambiado también bastante el panorama de las apuestas en los eSports, porque al principio, cuando las casas empezaron a meterse en este sector, hubo como un boom y había muchísimas webs en las que se podía apostar, algunas de mayor confianza y otras de menos, esto ya lo hablaremos, pero en 2016 las cosas empezaron a cambiar. Valve empezó a mandar cartas a las casas de apuestas diciéndoles que bueno, que no les gustaban mucho algunas cosas que estaban haciendo, y finalmente hemos tenido la regulación esta de los 7 días que han metido con las skins. Eso sí, ahora los beneficios sí que son mayores, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo has visto tú esta evolución? Pues el problema es que las primeras casas de apuestas que salieron, la más importante fue CSGO Launch, ¿Sí? lo que utilizaba como moneda eran las skins del juego. Exacto. Entonces, ahí no había regulación ni de cuotas, ni de trading, ni de nada. Era un balance, un porcentaje. Entonces, la gente lo que apostaba iba en función de esos porcentajes y tú ganabas un beneficio. Pero, por ejemplo, un partido bastante decantado salía con un porcentaje, a lo mejor 90-10, tú apostabas al 90, ganabas mucho menos que si apostabas al 10 y salía. Entonces, ahí no había ninguna regulación ni ningún control. ¿Qué problema había ahí también? Que los chavales jóvenes, un menor de edad, podía tener skins muy caras y podía poner en juego en un día miles de euros sin conocimiento de adultos y sin ningún control. Y esto Valve dijo, ¿qué pasa aquí? Claro. Claro, ¿qué pasa aquí? Porque se estaba yendo esto de las manos. Entonces empezó a meter ya límites poco a poco y ahora tenemos lo de los 7 días y mandó muchas cartas de cese a estas casas de apuestas para que no permitieran a los menores de edad participar. Exacto, porque también Valve, a pesar de que es una compañía que es un poco inmovilista y que no se mueve demasiado por el juego, que siempre se ha criticado un poco por parte de la comunidad, en este caso, en el tema de las apuestas, estaba empezando a ver peligrar su juego. Sí, el problema es que en Dota también pasaba. Ya. Por eso se movió Valve. Exacto. Porque la misma casa de apuestas que empezó... El Dota ya te duele, ¿no? Claro, es que CSGO Launch venía de Dota 2 Launch. Claro. Entonces, todos los problemas que estaban viendo en CSGO ya los habían vivido en Dota. Entonces, llegó un momento en que dijeron, mira, esto hay que controlarlo ya, porque se está volviendo insostenible. ¿Han tardado mucho, Andrinos, en tomar regulaciones? ¿O? Yo, para mí sí, porque creo que está mal que la gente menor apueste. O sea, quiero decir, era un mercado donde toda la gente podía apostar. O sea, un niño de 10 años podría meter una skin y ganar, pues, X dinero. Claro. Y luego podría venderla por dinero real. Nadie se enteraría. Entonces es algo que ya deberían de haber capado hace mucho tiempo. Ahora es verdad que está más regulado, pero más adelante hablaremos de los menores que apuestan, porque es una realidad. La verdad que ahora mismo las cifras ya no son tan escandalosas, pero sigue pasando. Bueno, para que tengáis un poco el contexto del negocio que generan las apuestas en eSports, actualmente genera 30.000 millones de dólares y se calcula que en 2022 va a llegar a los 50.000 millones. O sea que no estamos hablando de un sector, de un nicho de mercado, sino que hay mucha gente que apuesta en eSports. Y bueno, tenemos también otro perfil muy interesante, muy especializado, que es Hugo Pazos, que, como bien has dicho, eres abogado especializado en apuestas deportivas, has trabajado para grandes casas. Y bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito bajo qué legalidad se encuentran las apuestas en los eSports y sobre todo qué legislación se le aplica en nuestro país a las apuestas de eSports. Vale, pues en principio hay que partir de la base que es una apuesta, que lo dice el artículo 3 de la ley de juego. Dice que es una modalidad de juego en la que tú arriesgas una cantidad de dinero a un acontecimiento determinado cuyo desenlace es incierto. En función de este acontecimiento, se puede dividir en apuestas deportivas, es decir, cuando tú apuestas a que el Real Madrid gana la Liga, apuestas hípicas, que es la orden de apuestas de contrapartida hípica, carreras de caballos, y luego están la orden de otras apuestas de contrapartida. Y ahí es donde encajarían los eSports, es decir, es un acontecimiento, abarca cualquier tipo de acontecimiento que no esté relacionado con el deporte ni los caballos. Y ahí es donde ahora mismo la Dirección General de Ordenación y Juego ha incluido a los eSports. Para ofrecer los eSports en una casa de apuestas es necesario primero tener una licencia general y luego una licencia específica de otras apuestas de contrapartida. De otras apuestas. Muy bien. Muy interesante. También yo te quería preguntar si es un sector, ya vemos que cada vez está más regulado, pero yo no sé si todavía existen vacíos legales. Yo creo que el principal vacío legal que existe es que la posible consideración o no de deporte. Claro. Al final reúne todas las características para ser considerado deporte. Es una actividad física intelectual, está regulado por una competición, hay una competición como la Liga de Videojuegos Profesionales, está sujeto a unas normas, pero a día de hoy el Consejo Superior de Deportes
no lo ha regularizado, ni la ley de deporte tampoco. Entonces, ese es el principal vacío legal que yo veo. En el caso de que sea regularizado y sea considerado deporte, el mundo de las apuestas pasaría a estar dentro de la orden de otras apuestas deportivas. Y luego también en el mundo de los vacíos legales, bueno, como ya se explica un poco, todo el tema de las apuestas ilegales y que intentan romper un poco la integridad de ese tipo de apuestas en este sector. Claro, la verdad que este tipo de apuestas da un poco de miedo porque también hay gente que desconoce un poco este sector, que a veces se puede meter a ciegas y no tienen indicios de si son apuestas legales, si no. Bueno, en fin, hay bastante desconocimiento todavía. Hugo, ¿se usan los mismos canales para apostar en eSports que en las casas de apuestas tradicionales de deportes? Sí, la verdad es que sí. El principal medio es el medio electrónico, donde tú te registras en una casa de apuestas determinada y que tenga eSports en este caso, y lo que haces es hacer un pronóstico sobre el acontecimiento determinado. Tú puedes apostar a... Bueno, se están abriendo dichos mercados, pero sigue el mismo funcionamiento. Dentro de los eSports, el mecanismo de apuesta es el mismo que una apuesta tradicional de deporte. Hay una apuesta simple, como por ejemplo que el Team Liquid ganará el próximo torneo de Dota 2. Sí. También hay apuesta combinada, es decir, que hay un pronóstico a 2 eventos determinados. Y luego está la apuesta múltiple, en el que realizas un mismo pronóstico a 2 eventos del mismo mercado. Fíjate ahí. Una variedad muy grande, pero sí que es verdad que todavía tenemos mucho desconocimiento y en algunas cosas el mercado sigue siendo un poco opaco. Alex, yo no sé si sabemos un poco la estructura empresarial que existe en el mundo de las apuestas deportivas y electrónicas de eSports en nuestro país. No sé si se sabe si estas casas tributan en España, no tributan, porque al ser online se pierde un poco el rastro. A ver, como decía Hugo, las casas que operan en España, de hecho yo tengo alguna pregunta relacionada con eso, que igual me puede ayudar Hugo, que es que las casas que tributan en España tienen una licencia de juego general, que está bien a nivel nacional o bien a nivel autonómico, ¿vale? Entonces, a priori, si tú estás apostando en cualquier casa de ese tipo, esa casa paga impuestos, tanto el impuesto del juego como luego tributa por la sociedad que sea en donde le corresponda, no hay ningún tipo de problema. A mí mi pregunta surge con iniciativas relacionadas con skins o cómo luego hemos evolucionado a monedas virtuales para intentar saltarnos la regulación. Yo casi que lanzaba la pregunta de si es legal en España que solo podemos apostar en .es o al menos está regulado el juego en .es. Un ciudadano español podemos apostar con skins o en una de esas casas en donde no nos piden documento nacional de identidad, etcétera, que sea una .com. El problema de estas casas de apuestas que a día de hoy no están regularizadas en España. Al final, para operar legalmente en España hace falta una licencia general de la ordenación de juego y en el caso que quieras apostar a eSports, una licencia específica. Todas las apuestas de skins, las apuestas en casas de apuestas ilegales no están a día de hoy regularizadas. De hecho, bueno, hay algunos casos, estuve hablando con una chica que estuvo haciendo un poco una investigación sobre este mercado y las casas de apuestas tradicionales hay veces que forman empresas en otro país pero consiguen hacer mercado en España. El problema es que, la regulación en España lo que pide es que para abrir una empresa así se tienen que pagar 100.000 euros de licencia más aparte la licencia específica para tener apuestas de eSports. Entonces entiendo que a veces se pierde un poco este rastro de las empresas porque al tener sedes en otros países y ser online pues no es fácil seguirle el rastro. Hugo, ha habido casos de amaños en partidos. Por desgracia hemos conocido algunos casos, sobre todo antes de que todo esto se empezase a regular. Yo no sé, ¿cuál es la política a seguir de las casas de apuestas en estos casos? Pues las casas de apuestas, en realidad, todo tipo de amaños, tanto de eSports como de deportes, son las principales perjudicadas. Claro. Al final. Y las casas de apuestas lo que hacen es estar integradas o se ayudan de otro tipo de instituciones. Dentro de los eSports está el eSport Integrity Coalition, llamado SIC, que lo que hacen es que fomentan el tema de la integridad, el tema de, en el caso de que haya gran número de apuestas a un mercado determinado, pues hay un intercambio de información
entre la casa de apuestas y este tipo de instituciones. Luego, por otro lado, existe un proveedor que también se llama Sportradar, que lo que hace es analizar las apuestas en directo, y en el caso de que vea alguna anomalía en algún tipo de mercado que le apuesta mucha gente, pues lo que hace es avisar a la casa de apuestas para que el departamento oportuno lo analice. Andrinos, entonces sí que existen garantías, ¿no?, para que no pasen este tipo de amaños. ¿Tú alguna vez has conseguido identificar alguno? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, podría decirte bastantes. ¿Sí? Podría ¿En decirte serio? que esto es muy habitual. Fíjate. Sobre todo entre equipos que quizás es como en el fútbol cuando no llegan al sueldo, que otra gente les ofrece dinero, que se habla mucho de eso en la tele ahora. Bueno, pues equipos que quizás no estén ni cobrando ni sean profesionales, te salgan en un partido porque se colaron en una quali de cualquier cosa, y sí que sé que les dan dinero, y lo sé seguro. Porque además yo creo que las casas de apuestas lo saben por el tema de que mueven mucho dinero. En los últimos minutos de empezar el partido se mueve mucho dinero. Y ahí en el cambio de cuotas es cuando creo que las casas de apuestas lo saben. Claro, tú comentas un poco el caso de que algunos equipos, a lo mejor que no se estén jugando tanto, a veces les sale más a cuenta, por desgracia, amañar el partido que llevarse el premio. Claro, porque el prize pool quizás del torneo es demasiado bajito, y igual llegan, que por desgracia hay estas cosas, ¿no? Las mafias llegan y les dicen, oye, pues mira, te damos X dinero si vosotros os dejáis perder, o si os dejáis perder la ronda 1 y la ronda 16, que se puede apostar a esos mercados. Entonces creo que está bastante mal eso. Sí, no, la verdad que es terrible. Hugo, ¿pueden recaer sanciones a las casas de apuestas por este tipo de...? En realidad, las casas de apuestas, ya como te he dicho anteriormente, son las principales perjudicadas. Las casas de apuestas, en el caso de que haya un amaño en un partido, no tiene nada que ver, intentan controlarlo e intentan poner los medios suficientes para que no se den, pero son las principales perjudicadas. Sí, y sobre todo da muy mala imagen, o sea, que pase esto al final fomenta que esta imagen y este desconocimiento del sector se agrave un poquito más. Hugo, una última pregunta un poco en relación a esto. ¿Qué dice la ley sobre quién puede participar en apuestas de eSports y quién no? Bueno, la ley se rige en el artículo 6.2 de la ley de juego, y los que son prohibidos no pueden jugar están los menores y los incapacitados legalmente. Luego tampoco podría jugar los que solicitan formalmente a la página web o al registro general de interacciones de juego que no desean jugar en ninguna casa de apuestas. Y luego tampoco pueden apostar los deportistas, jueces, árbitros, en este caso gamers, que estén relacionados con el evento. Ya, un ejemplo muy claro, imagínate, un jugador de League of Legends podría apostar a un torneo de Dota 2 o de FIFA que no tenga nada que ver con el asunto. Pero nunca podría apostar a alguien que esté jugando ese mismo torneo que él. No puede apostar a un evento en el que esté involucrado directamente. Hombre, esto en el mundo del fútbol es a mí un ejemplo que me ha llamado siempre mucho la atención. Es decir, Sergio Ramos como futbolista puede apostar al Real Madrid de baloncesto contra Unicaja, no tiene nada que ver directamente, pero no puede apostar a un Valencia-Getafe, por decir, porque está directamente relacionado en la misma competición. Pero sí que es cierto, y perdón que os interrumpa, que las casas de apuestas ahora mismo se están cubriendo muchísimo en salud y no investigan si realmente estás implicado con el evento. Yo conozco muchos casos de periodistas, de analistas o de gente dentro del sector. Incluso jugadores, jugadores, pero que no tienen nada que ver. O sea, a lo mejor un jugador de Counter de la Liga Nacional que apuesta en un Major de Counter-Strike, y en cuanto la casa de apuestas en cuestión ve 2 o 3 apuestas seguidas que las aciertas, te bloquean la cuenta. Luego dicen, no, tú sabes demasiado. Y es que conozco varios casos de eso, de llegar a un torneo a lo mejor de una semana y que al segundo día estás saliendo tan positivo que levantas sospechas y directamente te bloquean la cuenta. Y no investigan si realmente entras en eso que tú dices de estar relacionado con el torneo, de ser deportista. Simplemente, si ven que aciertas mucho, te bloquean. Porque es un sector que no conocen todavía. Claro, Andrinos. Es muy cierto lo que dice Sergio. De hecho, yo ahora mismo en España, en todas las casas de eSports, estoy limitado, ¿vale? Limitado quiere decir, como ven que ganas mucho y que tienes una información que quizás esa casa de apuestas le falta, no puedes, te dejan, puedes apostar €1, ¿vale? Es una cantidad ridícula donde no les vas a sacar dinero, y esas cosas pasan.
Claro, al final esto tiene que ser un negocio para todos y también se curan en salud, ¿no? Sí, De pero esa forma. el tema que yo creo que no está bien es que a la gente perdedora les dejen seguir perdiendo dinero, ¿no? Ujú. Y a la gente ganadora nos quiten la cuenta y no nos dejen apostar. ¿Qué pasa? Eso fomenta la ludopatía. Quiere decir, a los que pierden les dan bonos y les dan cosas para doblar el depósito que metan, porque saben que al final lo van a perder. Y a la gente que gana, pues eso, como digo, nos dejan apostar 1 euro, cantidades ridículas, donde no podemos sacar el dinero. Ujú. Bueno, la verdad que esto pasa, pero ¿qué solución hay para esto, Alex? Hombre, yo creo que son dos casos muy distintos. Por un lado está la parte más de integridad deportiva, tema de amaños, etcétera, que yo sí que creo que a medida que crece el mercado, y creo que es evidente, cuando el caso que comentaba Andrinos de que el price pool es menor que lo que puedes ganar, o incluso no tienes un salario, pues bueno, esos casos está claro que a medida que los eSports se vayan desarrollando y los salarios suban, pues va a tender a desaparecer. Pero luego sí que hay problemas de, por ejemplo, en este país hasta hace poco, los directos de nuestras competiciones principales eran falsos directos, había opciones a apostar a eventos ya sucedidos, cosas de este tipo, que eso sí que tiene una solución sencilla, que básicamente es la profesionalización y sobre todo que en lugar de depender de un ente internacional, ¿no? como solo podemos depender ahora en eSport, pues no sé si que haya una labor federativa o que si hace falta las organizaciones que llevan las competiciones, que son de facto una federación ante el vacío que existe, pues pongan una normativa o una serie de medidas de cara a garantizar, tanto por la parte meramente deportiva, pero en este caso al, digamos, estar muy relacionado con la remuneración y con dinero, pues garantizar la seguridad y la integridad de tanto las apuestas como la competición. Es interesante lo que comenta Alex, pero yo no sé si las ligas realmente están tocando este tema o como es algo tan nuevo, Sergio, estaban pasando un poco de largo. Sí que hay cierto control. Sobre todo, lo que pasa es que todavía son casos aislados porque no hay ninguna liga que digas todas sus temporadas están en casas de apuestas disponibles, sino que van siendo experimentos. Porque, por ejemplo, sí que recuerdo, no me acuerdo si era SLO o todavía era División de Honor de Counter-Strike, que estaba en una casa de apuestas. Hubo un problema de que un partido se aplazó al día siguiente, se jugó en diferido para evitar problemas con ataques que había al servidor. Bueno, pues un familiar de uno de los jugadores implicados le metió hasta las llaves del coche, vamos, le metió hasta su casa, sabiendo ya el resultado. Madre mía. Claro, esto acabó con el jugador baneado, el equipo descalificado efectivamente. y todo. Entonces, claro, esto todavía no se controla mucho. Ahí te curas en salud y dices que tu competición ya no salga ahí. Sí que poco a poco se va metiendo, se va integrando un poquito más, pero tiene que tener un control absoluto, todavía le queda, yo creo. Todavía queda mucho, ¿no, Alex? Sí, hay dos datos que yo creo que son interesantes, que por un lado es que una casa de apuestas no necesita permiso de la competición para sacar pronósticos, si no me equivoco, ¿verdad? Para ofrecer pronósticos. Y luego por otro lado es que las competiciones son tan dependientes muchas veces de la empresa desarrolladora del juego que directamente se va detrás de la política. Entonces, pues Riot es especialmente, y sobre todo, tanto Riot por un lado como luego Blizzard o determinadas empresas, sobre todo de base en Estados Unidos, donde están prohibidas las apuestas salvo en un estado y que culturalmente pueden suponer un shock más grande que aquí, pues las competiciones que dependen tanto pues en inversión y demás de ellas van detrás. Pero es verdad que hay que reconocer que yo creo que hemos superado esa fase que decía Got de los experimentos, porque Sportradar, uno de los mayores proveedores de datos y además con un foco claro tanto en abrir nuevos mercados pero conservando la integridad deportiva, ofrece su línea de datos y ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con la SL para poder ofrecer el streaming con menos delay, etcétera. Y bueno, son pasos que van diciendo que la industria va tratando de meterse, ¿no?, en los eSports. Hugo, se están tomando este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Sobre todo para proteger pues, a los usuarios y a vosotros mismos. Sí. La verdad es que se están tomando este tipo de medidas. Como decía anteriormente, se ayuda mucho este tipo de instituciones para fomentar la integridad y análisis de cuotas y mercados que están sobrevalorados. Hay una gran cantidad de apuestas y en realidad entre la ayuda entre la casa de apuestas y la institución en concreto, pues llegan a la conclusión para intentar acotar los mercados o para ver qué pasa con este tipo de apuestas.
Y ya no hablamos tanto de competiciones deportivas, sino de algunos hechos que se han producido por desgracia, como ya el archiconocido caso de Phantom Lord, la estafa que llevó a cabo este youtuber, que hacía publicidad de una web y no dejaba clara la relación precisamente con CSGO Shuffle. Se llevaba al final todo el dinero que apostaban sus suscriptores y precisamente por este escándalo Twitch se planteó el tema de prohibir las apuestas en su plataforma y, bueno, sobre todo mostrar este tipo de contenido. La verdad que es un caso pues bastante... Da bastante vergüenza, la verdad. Es un caso de avaricia, robar a tus suscriptores y sobre todo estafar a tanta gente que incluso pueden llegar a ser menores de edad. Sergio, ¿cómo ves tú el hecho de crear contenidos de este tipo? Porque además para algunos espectadores es difícil distinguir si esto es un fraude, si no lo es. Sí, porque aquí lo que ocurre es que tú sigues a este personaje y te confías en él. Claro, porque un suscriptor le llega a él porque le entretiene su contenido y le gusta su contenido. Entonces tú te fías. ¿Te fías? Claro, porque no te vas a fiar. Además, eso llegó un momento en el que era muy prolífico el tema de las apuestas, de la publicidad. Casi todos los streamers lo hacían, todos hacían contenido. Creo que fue cuando empezaba a salir el tema de las ruletas, que muchos streamers metes una skin, sale una ruleta y te puede salir pues una mejor, una peor o la pierdes. Entonces, es bastante complicado, pero sí, o sea, no es tanto Twitch la que tiene que ir detrás de esto, sino la ley en general. O sea, esto es una estafa. Sí, totalmente. O sea, esto no es un problema de te tengo que banear el canal, es un problema de que este señor tiene que pasar por un proceso judicial. Sí. O sea, la plataforma la que Sí, Andrinos, ¿ha habido algún tipo de punto de inflexión a raíz de casos como este? Nada, yo lo primero quiero decir que me parece bien que Twitch banee a toda la gente que apueste en directo, más que nada por lo que decía antes de que lo ven niños, o sea, lo ven niños y eso hace que los niños luego quieran apostar. Luego lo segundo, lo de Phantom Lord, vuelve ahora otra vez a YouTube, o sea, yo no sé ni cómo tiene la vergüenza de presentarse, y lo que decía God, que eso tiene que pasar por manos judiciales, porque es que es un tema muy complicado. Y encima es que hizo perder muchísimo dinero, la gente se fiaba de él, pensaba que esa web era segura y bueno, lo pillaron porque, bueno, por un fallo de la web, que era una ruleta donde salía su imagen y en vez de ir para adelante le fue para atrás. Sí. Fue para atrás y le salió su imagen y lo pillaron por eso. De esa forma tan vergonzosa. De hecho, a los 10 minutos el tío quitó el string y borró el vídeo. El vídeo. ¿Qué pasa? Que la gente de Twitch es muy lista, grabó el clip, se subió. Evidentemente. Y así se salió. Y estuvo, bueno, fuera, no sé si cuánto estuvo, pero 1 año y medio por lo menos, o 2 años. Sí, estuvo bastante tiempo. Y ahora volvió, que es que no sé cómo tiene la vergüenza de volver. Y sobre todo, qué credibilidad va a tener delante de la gente, ¿no? La cosa es que se metió en YouTube, ¿vale? Porque en Twitch está baneado, pero también porque YouTube deja hacer cosas de gambling. Efectivamente, ¿hasta dónde? Claro, la falta de regulación al final con estas cosas, YouTube quizás debería empezar a tomar medidas. Después de hacer eso, ¿quién va a verle haciendo lo mismo? Claro, o sea, porque me dices, ahora mismo me voy a YouTube y voy a hacer un contenido totalmente diferente. Voy a volver a jugar al LoL, al Counter, entretener a la gente que me vendrá más o menos por mi fama. Pero si abres y haces lo mismo, pues, no, o sea, ¿qué buscas? Sí, totalmente. ¿Qué estás buscando? Bueno, ha habido casos, afortunadamente, sobre todo la Comisión Británica de Apuestas está muy a tope con este tema y ha habido casos de denuncias. De hecho, 2 youtubers que bueno, patrocinaban apuestas ilegales de FIFA en Food Galaxy, al final acabaron denunciados y tuvieron que pagar una importante sanción. Alex, yo no sé si son conscientes de la responsabilidad que esto conlleva, porque al final te puede estar viendo un menor como te puede estar viendo una persona que realmente sí entiende los riesgos de este contenido. Hombre, yo creo que está por un lado tema menores, que evidentemente apuestas y menores juntos nunca. Twitch tiene un modo más 18, YouTube también lo tiene, y además si hay que prohibirlo completamente de determinada plataforma porque es habitual saltarse esas restricciones, yo estoy en ese barco, pero sí que creo que no es lo mismo que veamos en un equipo, digo el ejemplo de España porque el hecho de tener una regulación propia nos complica un poco las cosas, pero nos protege al usuario. También. No es lo mismo
un csgox.com como los 1000 que hay, donde además debería ser, como el ejemplo de Phantom Lord, debería ser de los juegos más limpios, porque se supone que es un modelo matemático el que hay detrás, el reparto de ese tipo de juegos, cuánto porcentaje de cada euro apostado se queda en la casa a largo plazo, debería ser fijo. Y vemos que ha habido estafas, ¿no? En este caso, donde quiero llegar es que entiendo mucho más que la relación entre equipos y casas de apuestas, por ejemplo, .es o organismos que cumplen la regulación, cumplen la ley y que te ofrecen unas garantías a todos los niveles, tanto legal como deportivo. En cambio, no termino de ver tanto lo que hemos visto, ¿no? Pues todos los streamers con la misma página de cajas de skins, donde el único trámite para apostar es tener una cuenta de Steam, porque era el login de Steam. Y ya está, efectivamente, es bastante peligrosa esta situación. Hugo, ¿cómo nos podemos proteger los usuarios? ¿Cómo podemos quizás cuestionar este tipo de, pues de apuestas y ver si un sitio de verdad es legal o si hay cierto amaño? ¿Hay algún dato identificador en el que los usuarios podamos decir, uy, cuidado con esto? Hombre, cuidado con esto, sobre todo apostar en una casa que esté legalmente reconocida y que cuente con tanto el tipo de licencia general como licencia específica. Yo las casas de apuestas que ofrecen skins o de ofreces digitales, yo ahí tampoco me meto mucho porque no sé cómo funciona la regulación entre esas casas de apuestas. Las legalizadas son las que están reguladas por la Dirección General de Juego y así lo establece. No son legales las apuestas en casas webs ilegales, que pasan mucho no solo en los eSports, también en los deportes tradicionales en China, y tampoco son legales todo tipo de apuestas que hagan entre jugadores o gamers profesionales con el fin de sacarse un beneficio conjunto. Sí, precisamente es aquí donde encontramos el mayor problema. Aparte de los menores, los contenidos que hacen los streamers a veces no dejan muy clara la relación con las casas de apuestas que tienen, ¿no, Andrinos? Sí, obviamente van a comisión, eso es obvio, porque Está si no, claro no la que van a patrocinan. sacar beneficio. Claro, van a sacar beneficio, el máximo que puedan. Claro, ¿qué pasa? Que cuando el streamer enseña a la gente, el usuario se queda siempre con la web y quieren hacer lo mismo que él y jugar contra él. El problema es que crea adicción de jugar contra el propio streamer, y es lo que promociona a esa gente es tema de gambling, que estoy súper en contra de ello. O sea, tema de gambling, tema de ruletas, tema de tal, que a la larga siempre vas a perder. O sea, no hay un método matemático donde tú digas, voy a ganar aquí. Es imposible. Totalmente. Bueno, hablábamos un poco del tema de los menores y es que tenemos algunos datos preocupantes. En España todavía no tenemos datos, pero podemos fijarnos en la Comisión Británica de Apuestas, que se preguntó a menores de entre 11 y 16 años si ellos apostaban o conocían este sector, y de ellos un 11% reconocía haber apostado en el último mes y un 34% conocía estas prácticas. La verdad que es bastante preocupante porque hemos visto muchos casos de ludopatía en jóvenes. Bueno, sin ir más lejos, saltó la noticia hace poco de un chico británico que perdió más de 2.000 libras en 2-3 años apostando con el tema de las skins. Es difícil identificar casos de ludopatía en jóvenes, sobre todo cuando los padres no saben muy bien qué está haciendo su hijo, ¿no? No, eso está claro. Es lo mismo que volvemos a la tan hablada adicción a los videojuegos. Claro. O sea, si tú controlas a tu hijo, vas a detectar si tiene una adicción o tiene otra, sea una, la otra o la que sea. El problema viene del propio descontrol. Ahora con todo el tema de las redes sociales, de los smartphones, de las facilidades, hay muchos padres despreocupados que dejan al niño con el móvil, con la tablet, con el ordenador y no me da ruido. Ya saber lo que esté haciendo. A saber. Y claro, sobre todo en el problema de Steam, de que tú una vez metes la tarjeta de crédito, es bastante sencillo que muy puedas, fácil. Que puedas comprar skins en el mercado y apostarlas posteriormente. Es un descontrol tremendo. Pero yo creo que aquí la responsabilidad recae completamente en los padres. Completamente. Pero también existen casos de ludopatía, bueno, entre personas mayores de edad. Alex, yo no sé si existen controles para identificar ludópatas. Yo, sin ser un experto justo en ese ámbito concreto, sí que existen controles. Como comentaba Hugo antes, cualquier persona se puede autoexcluir y evidentemente a las casas de apuestas les hace mucho daño, y yo en todas las casas de apuestas con las que he trabajado, cuando lanzamos una campaña hay dos parámetros muy claros, que es tratar de evitar a toda costa, bueno, tres. Uno, pasarse de los parámetros geográficos. Otro, evitar los menores a toda costa, aunque tengas que
pierdas parte, ¿no? Con una segmentación muy estricta te dejes parte de los peces fuera y luego cuidar este tema. Sobre todo, más que yo estoy especializado en eSport, en un entorno para ellos desconocido y donde para una persona que no está dentro dice, son chavales jugando a videojuegos, ¿no? Entonces, pues no solo con títulos, sino con, sobre todo al final, hoy por hoy, con la parte buena de lo que decía God de las redes sociales, Sí. es que tienes su edad, etcétera. Y bueno, pues hay mucha gente que no lo hace público, pero si tú solo le muestras un anuncio a la gente mayor de edad, pues llegas ahí. Y del tema de la ludopatía, cada casa tiene sus protocolos. La ley creo que establece también varios que todo el mundo cumple, pero aún así todas las casas hacen galas de tener especialmente cuidado en este tema, y lo que tenemos claro es que ninguna de esas casas que esté operando con licencia no cumple esos parámetros. El problema viene pues con la falta de escrúpulos, que ya no solo a nivel de ludopatía, sino a todos los niveles, pues el caso de Phantom Lord o cualquiera Claro. de esos, ya te sales de esta ecuación. Totalmente. Hugo. Yo considero que al final las casas de apuestas están cubiertas en este tema. Tienes la posibilidad de autoexcluirte durante un tiempo determinado en el registro general de interacciones de juego. También tienes la posibilidad de establecer unos límites, hay unos límites económicos, tanto diarios, mensuales y semanales. Y luego también existe, bueno, todas las casas de apuestas y en todos los anuncios que verás en casas de apuestas, ves que aparece el mensaje juega con responsabilidad, juega seguro. En el caso de que haya algún tipo de problema o tienes algún tipo de adicción, tú se lo puedes solicitar a la casa de apuestas o pinchar en ese apartado y te redirigirá a unas páginas como Jugar Bien o algunas páginas relacionadas con la integridad en el mundo este de las apuestas y del juego, y te explicarán qué pasos tienes que seguir, o te ayudará en el caso de que te puedas llegar a considerar un ludópata. Claro, pero en ese caso tienes que llegar al punto de tú mismo considerarte un ludópata. Y Andrinos, yo no sé si hay gente que se hace esa autocrítica y dice, bueno, yo tengo un problema, voy a ver si busco ayuda. A ver, yo creo que hay controles, ¿no? Creo que son pocos, realmente. Pero también creo que los que fomentan la ludopatía son las casas de apuestas, realmente, porque como comentó antes God, a la gente que sabe las limita, y a la gente que no sabe, pues les dan bonos para que sigan jugando. Es decir, yo con esto quiero decir que las casas de apuestas, para mí, solo quieren gente perdedora en las casas. Está muy bien, porque para ellos siempre van a ganar, ¿no? Pero la gente realmente luego no puede obtener beneficio, los que saben. Para mí solo quieren gente perdedora. Yo no sé si Hugo tiene algún... ¿Lo conoce? Bueno, en realidad no. Pero al final, desde el punto de vista legal, no he visto nada, no he tenido conocimiento de ello. Pero sí que es cierto que debería haber un control un poco más automático en función de lo que comenta Andrinos. Igual que si tú, cuando pasa X días, has ganado una cantidad de dinero, te limita automáticamente, si tú has perdido esa misma cantidad de dinero, te tiene que limitar. Lo que no puede ser es que tú puedas perder y nadie te diga nada. O sea, si limitas por una cosa, tienes que limitar por la otra. O sea, tienes que también la propia casa de apuestas la que te diga, oye, chaval, llevas 3 días, has perdido 1.000 euros, para. Claro, lo que pasa es que eso ya la responsabilidad sobre quién recae, porque cada uno puede opinar un poco, ¿no, Alex? Sí, aquí traíamos ¿Cómo lo datos de Reino Unido, que tiene una cultura de apuestas pues muy diferente a la nuestra, Muy y yo distinta. creo... Y muy regulada, ¿eh? Y muy regulada, efectivamente. Y yo un poco donde veo la diferencia es, por ejemplo, ahora no oyes hablar a Andrinos y él lo ve, ¿no?, como una inversión, y es lo que ofreces a tus clientes, ¿no?, una rentabilidad al final, no es como diversificar tu cartera, y parte lo voy a gestionar apostando, pero yo creo que hay que entender que el grueso, o mi perfil de apostador, por ejemplo, es el de apostador social, que lo que quiero es ver el Envías contra G2 con una especial motivación, y si gano y me puedo pagar las patatas que me he comido viendo el partido, guay, y si no, ahí está. Y a mí no me importa la emoción que me da esas 3 horas de partido, pues prefiero gastarme 2 euros ahí que gastármelos en el cine, ¿no? Y yo creo que hay que separar las apuestas del modelo de inversión, porque las apuestas no deja de ser algo que arriesgas a qué pueda ocurrir en el futuro, ¿no?, en un determinado... Entonces, verlo, para mí en la parte... O sea, no sé cómo decir, yo estoy en el punto opuesto, ¿no? Yo creo que la parte que lleva la ludopatía es la de esperar algo de la apuesta, en lugar de meter los 2 euros en la máquina o en la página web, simplemente... pues para ver con mayor emoción, ¿no? Yo que soy del País Vasco, allí es muy típico hacer un bote, y lo que sobra de la cena te lo gastas así, y así ves el partido, aunque sea un Getafe-Valencia y nadie sea el Getafe-Valencia, con especial emoción. Entonces yo creo que hay diferentes perfiles, y yo honestamente pienso que el grueso de los perfiles no son el inversionista, sino que son un perfil simplemente un apostador social. Sergio, pero ¿realmente la gente que apuesta tienen conocimientos del riesgo al que se están sometiendo?
¿Hay suficiente información sobre esto? Sí y no. O sea, tú cuando apuestas sabes a lo que vas. Lo que pasa que sí que al ser un sector tan pequeño el de los eSports, y lo que comentábamos al principio, de que sobre todo la gente que apuesta es la que está dentro, hay mucha gente que cree que sabe más aún que la casa de apuestas. Van con exceso de confianza. Hay tipsters profesionales como Andrino, Claro. que probablemente sí tiene más información que la casa de apuestas. Precisamente ha surgido su perfil Claro. profesional por esto. Pero hay mucho chaval que por seguir una competición cree que ya sabe más y cree que es todo beneficio, que todo el campo es verde. y eso no es así. O sea, en ese tipo de situación sí que hay un problema, porque hay gente que empieza a perder mucho dinero por eso, porque pierde una y como se cree que sabe más, mete la siguiente y no para. Andrinos, en los eSports es verdad que en eso no hacemos mucha autocrítica y somos muy de, bueno, yo es que de League of Legends controlo muchísimo, yo de CSGO controlo y voy a invertir aquí mi dinero. Fail. Yo pienso que es verdad lo que dice God, que, Sí. que la gente sí que mete a un G2 Envias y piensa que hay que controlar muchos aspectos, es decir, Sí. la motivación, el cuántas horas tengan, cuántas horas vengan. No porque un equipo sea mejor, como es ahora, por ejemplo, SK, que fue top 1 hasta hace Claro. nada y está perdiendo todos los partidos. Y la gente sigue diciendo, es que es SK, pero es que si SK no entrena, SK no es nadie. Efectivamente, hay que estar muy puesto, muy al día con este tema. Y bueno, vamos a terminar aquí el programa. Una pena porque la verdad que este tema daba para mucho, pero creo que ha sido muy ilustrativo y creo que todos hemos aprendido un poquito más sobre este sector. Así que, Andrinos, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por invitarme al programa. Sergio, te invito a que vengas cualquier otro día si te apetece. Cuando tú me digas. Muy bien. Alex, lo mismo, muchas gracias por venir a Reloading. Gracias por invitarme. Y Hugo, muchas gracias por compartir tu experiencia, que ha sido muy enriquecedora. Gracias por la invitación. Bueno, y vosotros ya sabéis, si tenéis cualquier duda, estamos en redes sociales, podéis consultarnos con el hashtag Reloading. Esto es una producción de Movistar Riders. Estamos en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en el dial 60 de Movistar Plus, Movistar eSports. Y como siempre os digo, sed buenos, dadle al vicio y jugar bastante. Y hasta luego.